Antes que empecemos a hablar sobre los medios de comunicación y que ellos son un caballo de Troya por medio de los cuales se nos han metido muchos pensamientos enemigos de los valores bíblicos. Se han metido ideas del progresismo, del globalismo, del humanismo, de la nueva izquierda, etcétera. Por medio de estos caballos de Troya han ido entrando todo eso. Entonces sigamos viendo ejemplos en general de cómo el Apocalipsis se está desenvolviendo en tiempo real ante nuestros ojos. Por ejemplo, estamos todavía en la época de las Olimpiadas en Japón, y a propósito pues de las Olimpiadas, hay un dato bien interesante. Fíjense que en el 2012, las Olimpiadas del 2012, se lograron, saber el dato. No salió así a los públicos, simplemente se investigó y se encontraron que en esas competencias participaron 23 miembros de la comunidad LGTB. 2012. Para las Olimpiadas del 2016 fueron 56, igual siempre en bajo perfil. O sea, no salía mucho a relucir esa noticia, digámoslo así. Pero qué gran cambio en estas Olimpiadas de Japón, en donde sí se han identificado, y ya porque ha habido una promoción más abierta, se han identificado 168 miembros de la comunidad LGTB. Qué cosa, ¿verdad? ¿Será casualidad cómo ha ido aumentando? Y este año precisamente con mucha mayor promoción, ¿verdad? Con más claridad. Las otras veces ha sido un poco más escondido el dato. La vez pasada estuvimos hablando del caballo de Troya, de la educación, y se me olvidó mencionar algo. Por ejemplo, es que hay tanta información, fíjense, hay tanta información. Saben, por ejemplo, que la teoría de la evolución aún se sigue enseñando como que fuera una verdad. La teoría de la evolución salió hace 162 años y sigue siendo eso, una teoría. Una teoría, no se ha podido confirmar, no hay pruebas que hagan que ya dejen de decirle que es una teoría, porque sigue siendo una teoría, no está comprobada 162 años después, pero se sigue enseñando en todos los niveles educativos como la verdad acerca del origen de la vida y del hombre. Entonces, especialmente que no es por razones científicas que todavía la enseñan, en realidad es por razones políticas. Fíjense que en el año en que salió, hace 162 años, cuando Darwin sacó su libro, El origen de las especies, en esa época todavía estaba Marx y él estaba trabajando con sus teorías del marxismo, ¿verdad? Y cuando se encontró con este libro de Darwin, él dijo, excelente, este libro apoya mis ideas. No es científica la teoría de la evolución, porque simple y sencillamente la ciencia nunca habla en términos de probablemente pasó esto. Probablemente, la ciencia no habla así. La ciencia dice esto es esto, y así es, ¿verdad? Pero en la teoría de la evolución dice probablemente hace miles de millones de años pasó esto. Parece ser que ocurrió esto. Eso no es término científico. Otro ejemplo acerca del Apocalipsis desenvolviéndose en tiempo real en nuestros días es que no dejemos de fijarnos en las cosas que están pasando en la naturaleza. No dejemos de fijarnos en eso. La semana pasada hubo un terremoto tremendo en Alaska de 8.2, demasiado fuerte. Aquí tienen algunas tomas de los efectos, ¿verdad? Y si entonces usted se mete a Google, por ejemplo, a revisar en las páginas de terremotos, y usted se va a dar cuenta que han estado sucediendo terremotos y temblores de diferentes grados en diferentes países, aunque casi no salen en las noticias. Pero está pasando, no sé por qué no salen en las noticias. Estas 2 semanas han ocurrido grandes inundaciones en Europa y en China, y casi no salieron en las noticias, en la televisión y todo eso, más que todo en internet sí han salido. Aquí tenemos una foto de lo que ha pasado en China, ¿verdad? Es increíble. Fíjense que
estaba viendo en las noticias de uno de nuestros canales, la persona que da las noticias del clima, él cuando vio esto que pasó en China, un tremendo incendio que ha estado pasando en Turquía, que no lo han podido controlar, él dice, yo tengo 27 años de estar anunciando el clima, y yo nunca había visto tantas cosas que están pasando en la Tierra. Inundaciones, temperaturas dramáticas para arriba y para abajo, deslizamientos de tierra. Ahorita en la India hubo un deslizamiento increíble. Cosas raras que están pasando a nivel de la naturaleza. Y él, pues, su única explicación a lo que lo puede atribuir es al cambio climático. Él dice, no, esto es prueba de que está pasando lo del cambio climático. Es un nombre, nosotros sabemos que tiene que ver con profecías de Apocalipsis desenvolviéndose en tiempo real. Así que el cambio climático también tiene que ver con Apocalipsis. Otra cosa que pasó recientemente, fíjense que un profesor se tuvo que disculpar por su lenguaje ofensivo. ¿Y saben cuál fue su lenguaje ofensivo? Porque en una clase él dijo, lo mencionó en algo que estaba diciendo, dice, porque solo las mujeres pueden quedar embarazadas. Entonces esa frase le trajo problemas y tuvo que pedir perdón por su lenguaje ofensivo. Ese era un lenguaje ofensivo, pero ¿saben qué es lo más increíble? Que él era un profesor de la Facultad de Medicina en California y que encima de eso él es un endocrinólogo. Entonces, no era que estaba dando un profesor de colegio o de alguna universidad, era un profesor endocrinólogo, un médico en la Facultad de Medicina, diciéndoles, como las mujeres son las que pueden quedar embarazadas, y se armó el problemón. Se ofendieron un montón. Estamos hablando de que escuelas de medicina están negando el sexo biológico. No es broma, eso está pasando hoy en día. Y eso es solo parte de lo bizarro que está pasando en todo el mundo. En poco tiempo ya no se va a decir, y eso es lo que están calculando en esa universidad, ya no se va a decir ella es una mujer menopáusica. No, se va a decir ella es una persona menopáusica. Igual van a cambiar la terminología con enfermedades como de la próstata. Ya no van a decir es una enfermedad de los varones, no, de las personas, ¿verdad? De las personas con problemas de próstata. Entonces miren cómo está influyendo la ideología por encima de lo científico, de lo biológico. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora será difícil poder decir, por ejemplo, que en medicina, que por decir algo, un dato, el infarto de corazón se presenta con diferentes síntomas en los hombres y otros síntomas en las mujeres. Ya no se va a poder decir eso. Miren cómo está afectando. Ya no van a poder decir eso. Así que esas son las cosas que están pasando hoy en día. La semana pasada les conté la fábula de El traje del rey, ¿la recuerdan? ¿Verdad? 2 astres pícaros, ladrones, estafan al rey con mucho dinero porque se inventaron un traje invisible que solo los inteligentes podían ver. Aquí tenemos un dibujito. Y entonces, como solo los inteligentes podían ver ese traje, ellos regaron esa noticia y todo el mundo empezó a decir, ¡ay, qué lindo, fabuloso, qué bonito ese traje! ¡Ay, yo algún día me voy a mandar a hacer uno de esos! Entonces yo les decía en la semana pasada que la moraleja era no solo porque todo el mundo acepte una mentira, eso la hace verdad. Eso no la hace verdad, sigue siendo una mentira. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Por un lado, se hace propaganda de que solo los inteligentes pueden ver lo bueno, lo sabio, que es todas estas cosas que están pasando. Los que no pueden ver que es bueno, esos son retrógradas, intolerantes, tontos, homofóbicos, estúpidos, y de ahí empiezan a poner insultos cada vez más fuertes. Para ellos eso no es irrespeto. Eso hace que muchos que no ven tan buenas estas cosas
aún así digan, sí, está bueno, es fantástico lo que está pasando, sí, hay que empujar esto, hay que empujarlo. Y ellos terminan viendo el traje del rey, porque no quiere que les estén diciendo homofóbicos, retrógradas, tontos. Ahora, lo que me faltó contarles la semana pasada es qué pasó con los sastres, los dos sastres pícaros, ladrones, estafadores. Ellos, cuando vieron lo que estaba pasando, que todo el pueblo estaba así, qué lindo el traje, y que el rey también decía, le gusta mi traje, entonces ellos a escondidas por allá estaban muertos de risa. Mira cómo lo que hicimos. Se estaban riendo de la simpleza y la ingenuidad del rey y de todo ese pueblo. Y además se burlaron porque qué fácil les habían robado muchísimo dinero. Bueno, también pasa hoy. Ese elemento de la historia también pasa hoy. Los ideólogos y líderes de todo esto que estamos viendo allá en sus oficinas, a solas entre ellos, se mueren de risa de los gobiernos y de tanta gente ingenua, tanto tonto útil que encuentran por todos lados que le da la razón a ellos. Mientras ellos se hacen cada vez más ricos y con más poder político. Entonces ellos logran alcanzar su meta de cambiar la cultura bíblica, que eso sí es su enemigo. Los principios, Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, eso hay que quitarlo. Pero en el camino hay que ganar algo, ¿verdad? Y se burlan de la gente. Así que no me digas que tú también ves el traje del rey. Porque tristemente hay muchos que se llaman cristianos y que miran el traje del rey. Lo ven y ven qué bonito, qué bueno, qué amor y cosas similares. Más adelante vamos a hablar de este cristianismo influenciado por el progresismo. Ok, pero por eso es que hoy vamos a hablar de ese otro caballo de Troya. Ese caballo que anda vendiendo trajes de rey, y esos son los medios de comunicación. Hace varios años, el término medios de comunicación simplemente quería decir radio, periódicos, revistas, televisión, básicamente. Pero hoy en día, ya dentro de la sombría de medios de comunicación, hay que sumarle a las redes sociales y el Internet, todo lo que tiene que ver con el Internet. Ahí queda englobado todo ese concepto. Los humanistas hace mucho tiempo, muchos años, que se fijaron que este era un terreno, el terreno de los medios de comunicación, era un terreno necesario a invadir. Así que metieron su caballo de Troya al mismo tiempo que lo estaban metiendo en lo que es la educación. Y aquí tenemos el dibujo del caballo de Troya. En una ocasión a Jesucristo le preguntaron, en Lucas 13:23, le preguntaron, Señor, ¿solo unos pocos se van a salvar? Qué interesante esa pregunta. Entonces Jesús contesta, tanto ahí en Lucas 13 como el pasaje paralelo, Mateo 7, les contesta hablando de que existe una puerta ancha y una puerta angosta. Y dio a entender que se salvaría bastante gente, pero en la ilustración que Jesucristo muestra que muchísimos más se van a perder. Hay una cantidad interesante que van por la puerta angosta, pero es muchísima más gente la que se va a perder por la puerta ancha. Y es lo mismo que pasó en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Poca gente se salvó, inmensa cantidad de gente murió. En los días de Noé, solo Noé y su familia. En los días de Sodoma y Gomorra, solo Lot y su familia. Y eso pasará también en esta época para la tribulación. Por eso es que tenemos que cumplir, ustedes y yo, tenemos que cumplir la gran comisión. ¿Cómo? Haciendo discípulos capaces de evangelizar y hacer discípulos. No tenemos que contentarnos con evangelizar nada más, porque evangelizamos y ahí quedó. Pero si hacemos discípulos, ese discípulo va a poder evangelizar y hacer discípulos.
Entonces, ¿cómo es que un regalo tan incomparable como es la salvación y Jesucristo mismo, cómo es que ese regalo tan grande no es aceptado por las mayorías? La inmensa mayoría lo rechazan. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Porque ellos ven, esa multitud ve el camino ancho, lo ven mejor. Lo ven mejor. Siguiendo a la fábula, comparando con la fábula, algo pasó que hizo que el rey y todo el pueblo pudieran ver el traje del rey. ¿Qué fue eso que logró ese objetivo? Se llama la propaganda. La propaganda es lo que logró eso. Se regó la noticia por todos lados de que solo los inteligentes pueden ver el traje del rey. Esa se regó, la propaganda. La gente cayó en la propaganda. Y aquí entonces empezamos. La propaganda puede cambiar el rumbo de toda una nación, el rumbo de todo el mundo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. Creo que es importante hacer una aclaración. Ahorita, por ejemplo, yo no estoy diciendo, para nada estoy diciendo que la propaganda, los publicistas, los mercadólogos, etcétera, son malos, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Como tampoco quise dar a entender la semana pasada que la carrera de pedagogía o que todos los maestros son malos. Yo no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que son carreras, ambientes que han sido invadidos para usarlos. ¿Para qué? Para influenciar a la cultura, a la sociedad. Están invadidas. ¿Cómo es de poderosa la propaganda? Alemania, por ejemplo. Alemania era un pueblo como cualquier otro, hace muchos años. Gente tranquila, trabajando, viviendo su vida, dedicadas a lo normal, digámoslo así. Era un pueblo normal. Hasta que surgió un personaje de nombre Hitler. Hitler se convirtió, era un líder que usó con una astucia increíble ese elemento de la propaganda. Y este hombre, su arma principal, la propaganda, logró cambiar la percepción de la realidad de todos ellos. ¿Para qué? Y eso es lo que hace la propaganda. Puede cambiar la percepción de la realidad a pesar de las evidencias convincentes. Aún así, la gente no cambia de opinión. Ese es el efecto que tiene la propaganda. La propaganda puede hacer impermeable a la gente al sentido común. O sea, la lógica te dice tal cosa, pero ellos se vuelven impermeables al sentido común, a los hechos, a la ciencia. Eso es lo que estamos viendo. Lo que entonces parece mero entretenimiento, en realidad, en el fondo, es un vehículo de propaganda hecha con cuidado para influir, para influenciar. Por ejemplo, hay una gran campaña por todos lados a favor de la comunidad LGTB, metiéndose en programas de televisión, en las series, en películas, hoy en día hasta en programas infantiles, hasta en comerciales, con personajes LGTB. Fíjense, por ejemplo, tenemos el caso de esos personajes de nuestra época infantil, juvenil, los Muppets. Desde aquellos tiempos que yo estaba pequeño, estaban los Muppets y era un programa que nos encantaba verlo. Pues había un personaje ahí, Gonzo. Hoy en día ya lo cambiaron. Ahora Gonzo hoy en día es trans. Y él está feliz, Gonzo, que es masculino, está feliz de ser una princesa. En una nueva versión de los Muppets, una nueva versión de la Cenicienta. Entonces, esa es solo una muestra, un botón de lo que está pasando. Hoy en día existen grupos muy poderosos y en poder político y muy poderosos en dinero, millonarios, que ellos están presionando a Hollywood para eso.
Y claro, ellos no ocupan hacer mucha presión, ¿verdad? Ellos no ocupan, los de Hollywood no ocupan mucha presión para doblarles el brazo. Solo le tiran línea, les ofrecen algo ahí, su misma vida, ¿verdad? Ellos no ven problema. Y pues vamos a ir viendo todo eso. Comparemos, por ejemplo, allá por los años 50, en Estados Unidos, había más o menos un televisor por familia. Entonces lo que pasaba es que el televisor estaba en la sala, todos juntos, estaba ahí toda la familia juntos mirando la programación y los padres podían filtrar, aquí tenemos una foto por ejemplo, los padres podrían filtrar o explicar si hubiera habido algo ahí medio raro o que los niños no entendieran, pero en aquel tiempo tampoco no metían nada extraordinario, nada malo. Entonces, pero ahí vemos esa foto. Papá, mamá, papá con su varoncito, la mamá con su niña y felices viendo la televisión y comentando el programa. Eran programas relativamente sanos, casi todos, ¿verdad? Hoy, eso fue en los años 50, hoy casi, y a días, ¿verdad? Eso, casi cada cuarto tiene su televisión, su televisor. Y si no tiene un televisor, de todos modos tiene su computadora, tiene su celular, tienen sus tabletas. Y a diferencia también de los años 50, pues cada uno en su cuarto con sus cosas, sin filtro y con opción de ver todo, de ver cualquier cosa. Ahí están los resultados. En toda la sociedad, ahí están los resultados. Así que yo les animo, siempre les hemos enseñado en la iglesia, no tengan televisores en los cuartos de los niños, de los muchachos. No los dejen con una computadora libre, a uso libre, a celular a uso libre, porque a saber, al día de hoy, a cuántas cosas se habrán expuesto nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y les voy a decir algo, aunque sean niñitos y se exponen a algo que ellos no entienden, no importa, eso va entrando. Esa información va entrando como un caballo de Troya. Va entrando. Una vez Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. En realidad no es la religión, es el entretenimiento. El entretenimiento sí cae cabal en esa definición, es el opio de los pueblos. El entretenimiento es un medio muy poderoso para influir en la conducta y en los valores de unas personas. Así es como cambia una cultura y después de cambiar la cultura lo que sigue es cambiar las leyes. Hace unos 70 años las películas competían con la iglesia en la tarea de moldear el carácter de las personas. Bueno, eso ya no es así. Adivinen quién tiene más poder de moldear carácter y valores. Ya no es la iglesia. Estamos hablando de la propaganda. Propaganda es una palabra que viene del latín propagare. Y se refiere a eso, a difundir, a sembrar, a propagar. Propaganda, propagare, propagar, con el propósito de cosechar cultura. Propaga ideas, propaga imágenes, difunde esto, difunde lo otro, con el fin de cosechar. O sea, que el entretenimiento no solo quiere entretenernos, quiere llevarnos más allá. La palabra misma, entretenimiento, es una palabra que en su origen significa sin pensar. Quieren que estemos viendo lo que nos entretiene sin que nos detengamos a pensar. Y ahí es donde empieza a entrar cosas, ¿verdad? Ideas. Por eso les digo, el entretenimiento no solo quiere entretenernos, quiere irnos llevando más allá. Por ejemplo, les cuento, ¿sabían ustedes que hay por lo menos unas 100 organizaciones dedicadas en Estados Unidos a usar el entretenimiento intencionalmente para promover causas políticas, ideológicas, sociales? ¿Sabía usted? Más de 100 organizaciones
intencionalmente agarrando, metiéndose, dirigiendo, controlando todo lo que es el entretenimiento para esos fines. Ellos usan, entre otras cosas, lo que se llama la ventana de Overton. Búsquela en Google para que usted lo entienda. Voy a tratar de resumir qué es eso, pero para que lo lea despacio y vea a profundidad qué es eso, yo le animo a que lo lea ahí en el internet, qué es la ventana de Overton. Se refiere a una teoría política que muestra cómo es que se puede cambiar la percepción de la gente para que ideas que antes eran descabelladas, impensables, simplemente se vuelvan aceptables, como el caso del traje del rey, ¿verdad? Y cuando vemos la ventana de Overton y la entendemos, nos damos cuenta que nos explica también cómo es que se cumple Isaías 5:20, ¿verdad? En donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. ¿Cómo? La ventana de Overton puede lograr eso. Así que aplicando esta ventana de Overton, ¿saben qué? Se puede legalizar cualquier cosa. Cualquier cosa. Aquí tengo un resumen en esta gráfica de lo que es la ventana de Overton. Empieza, como les digo, desde una idea que es descabellada, impensable, la agarran y cómo la pueden llevar hasta convertirla en aceptable para convertirla en ley después. En primer lugar, algo impensable. Entonces, ¿cómo hacen? Una cosa impensable viene y surgen algunos expertos que empiezan a dar opiniones ahí interesantes, raras sobre el tema. El equivalente a cuando los sastres empiezan a decir, no, fíjense que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un traje que solo los inteligentes puedan ver. Entonces, eso es algo impensable, algo descabellado, pero lo están diciendo unos sastres expertos, que ellos dicen que son los mejores del mundo. Entonces, qué raro eso es impensable, pero lo está diciendo el experto tal. Vamos a ver. Entonces pasa al siguiente nivel de la ventana y es el radical. Entonces, ya que los expertos empiezan a hablar, entonces se empieza a atacar a los que se oponen. Ahí donde empiezan a colaborar los medios, porque empiezan a sacar la opinión de los expertos y empiezan a ir menospreciando o refiriéndose en tonos negativos a los que se oponen. Empiezan a ver el traje y corrigen a los que no lo ven. Viene y es el equivalente a cuando en el cuento alguien decía, pero yo no veo el traje. No seas tonto vos. ¿No entendés que solo los inteligentes lo ven? De seguro que sos tonto. Entonces ya eso empieza a alterar el pensamiento de la persona, ¿verdad? A radical, me están diciendo tonto. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es de lo radical a lo aceptable. Entonces se muestra minorías de tal manera que se empieza a ver como aceptable lo que al principio decía una minoría. En la historia sería el equivalente a que sale el rey y sus súbditos diciendo, sí, es un traje maravilloso, yo lo miré. Entonces todo el pueblo está oyendo al rey que dice eso, está oyendo al cortejo, a la gente cercana al rey, y ya la demás gente pues ya no ve tan mal, ya todo el pueblo no ve tan mal ver desnudo al rey. Porque dicen, no, pero es que los inteligentes ven el traje. Y yo no lo veo, pero no voy a decirles que no lo veo. Entonces empieza a ser aceptable. Sí, ¿no? Sí, está bonito el traje, ¿verdad? Sí. De lo aceptable pasa al siguiente nivel, que es a lo sensato. Entonces, ¿qué sucede? Los artistas, los personajes famosos, los medios van imponiendo el tema de una manera creciente. Cada vez sale más. Entonces se oye más y más gente hablar de que miran el traje del rey, los ricos, las autoridades, los artistas. Entonces el pueblo común y corriente va viendo que los grandes, apoyados por los medios de comunicación, están diciendo, yo veo el traje del rey. Yo veo bien esto y aquello.
Qué buenísimo que en las Olimpiadas está pasando esto. Qué buenísimo que en la educación ahora vamos a enseñarle a los niños tal cosa, etcétera, etcétera. Se está volviendo sensato. Luego, el siguiente nivel es popular. Ya deja de ser un tabú. Ya todo el mundo se relaja, ya tranquilos de que el rey anda desnudo ahí, pero ya lo vemos, lo aceptamos. Y ya se ve con menos problema. Ya la mayoría ve el traje del rey, ya no hay problema de que ande desnudo, más bien todo el mundo lo alaba, entonces ya al principio chocó, pero después ya no va a chocar tanto y se va a alabar que en las Olimpiadas esté pasando esto, que en la educación en nuestro país empiece a pasar esto y solo calculen de aquí a 2-3 años cómo va a estar la cosa. Y entonces viene el último nivel, que es lo político. Entonces, cuando ya hay una mayoría de gente viendo el traje del rey, entonces lo siguiente es que empiezan a hacer presión para legalizar el traje. Empiezan a hacer presión para legalizar y a formalizar que en las Olimpiadas más bien sea así, en los deportes sea así, en los medios de comunicación sea así, que en las películas está bien que sea así, que en la educación se le tiene que enseñar esto a los niños. Se tiene que aprobar el aborto. Se tiene que aprobar. Y se aprueba como algo, wow, esto es de una sociedad civilizada, de una mente abierta. Esto es nuestra cultura está mejorando porque ahora vemos el matrimonio igualitario, el aborto, la adopción por los LGTB. Eso es de las culturas superiores. Y entonces ve cómo la ventana de Overton funcionó. Fíjense que la pedofilia, por ejemplo, es la atracción sexual de un adulto por un niño. Es una aberración, es una perversión sexual. Sin embargo, en el asunto de la pedofilia ya van de varios lados entre la primera, segunda y tercera ventana, ahí en la ventana de Overton. El día menos pensado lo vamos a ver legalizado en aquellos países y de ahí para acá es un paso. Esta señora, la artista Kirstie Alley, ha salido en varias películas. Ella mira todo esto, ella conoce el ambiente y lo que está pasando en Hollywood y dice, Estados Unidos está en camino a legalizar la pedofilia y Hollywood tendrá mucho que ver en eso. Así pasó. Y está pasando con el matrimonio LGTB, con la adopción de niños, con el aborto. Y estamos hablando del aborto aún a los casi 9 meses. Días, en la misma última semana antes del parto, todavía hay lugares que ya está autorizado abortar a ese niño y darle muerte. Cuando ya está por nacer. Como les decía hace un rato, la propaganda es poderosa. Más poderosa de lo que nos imaginamos. Fíjense, por ejemplo, que en el 2019, antes de la pandemia, una agencia de impacto social, así se llama, agencia de impacto social, que se llama Proper Daley, y es los apellidos de 2 socios de Hillary Clinton, Proper and Daley. Ellos tuvieron una conferencia que se llamaba Conversación Irrazonable. Aquí tenemos una foto de donde están algunos expositores ahí en una mesa de preguntas y respuestas, digámoslo así. Y era una conferencia solo por invitación y se le mandó invitación a 400 escritores, productores, ejecutivos del entretenimiento. Y esa reunión fue para darles línea, ¿verdad?, de que hagan historias, que escriban y monten y promuevan en el mundo del entretenimiento historias pro LGTB, pro aborto y otras causas, ¿verdad? Entonces, Proper Daley solo es una de las tantas organizaciones con dinero y poder que se están moviendo, solo es una. Por ejemplo, hay otra organización cuyas siglas son GLAAD, que significa Alianza Gay Lesbiana contra la Difamación. Ellos también es otra organización. Ellos están presionando a Hollywood
¿Y para qué? La presión es para que Hollywood incluya personajes gays y trans en las series, en las películas, y quieren saber cuáles son las metas que ellos tienen y se las han impuesto a Hollywood. En el 2019, las metas son las siguientes. La meta para el 2021, este año, es que el 20% de las películas tenga una promoción, un personaje, una historia pro gay, pro trans. El 20% de las películas. 2021. Para el 2024, dentro de 3 años, la meta es que deben de ser el 50% de las películas, incluyendo programación infantil. 50%. ¿Qué pasó? Ellos, esa organización, GLAAD, cada año pasan chequeando, digamos así, cómo van sus avances en sus metas y cómo van en el mundo del entretenimiento. Entonces ellos analizaron 2018 y cuando vieron 2018 dijeron, no, muy poco. Es muy poco lo que se está promoviendo el LGTB, los personajes. Entonces pusieron esas metas, agarraron a los principales gentes de Hollywood y les empezaron a presionar. Ya no quieren, les dijeron eso, ya no queremos que el mensaje sea sutil, que el personaje gay sea ya terciario. No, debe de ser algo evidente, que se muestre con atractivo, que se muestre como normal. Entonces, por eso ustedes ven, hasta en CNN, ¿verdad? Una cancioncita que repiten a cada rato. No soy diferente o algo así. GLAAD está cambiando la narrativa LGTB de Hollywood. Otra organización famosísima, Planned Parenthood, también están haciendo su lucha. Y ellos tienen, dentro de todo ese mundo de organización que son ellos, tienen un departamento, una sección poderosa de arte y entretenimiento. Y aquí tienen ustedes una foto de una de sus actividades, ¿verdad? El arte del sexo seguro. Y así montan eventos donde invitan para influenciar, para poner propaganda, y ellos saben, por eso están usando la música, están usando el cine, están usando películas para quitar el estigma negativo del aborto. Lo vemos. Así que hoy en día, en ese mundo de los medios de comunicación, en ese mundo de los artistas y de los periodistas de esas cadenas grandes, el que quiera ser un mega artista o un mega profesional del periodismo, él sabe qué es lo que tiene que decir o hacer cuando está en público. Por ejemplo, está Mark Ruffalo, nuestro más conocido como Hulk, en un personaje de los cómics, y el otro personaje también que es conocido es John Cusack. Ellos abiertamente, en público, en las noticias, en entrevistas, en lo que sea, en público, ellos han apoyado, especialmente en el 2020, apoyaron y hoy en día a Bernie Sanders. ¿Quién es Bernie Sanders? Es un líder del Partido Demócrata en Estados Unidos que él claramente se identifica, sin esconderlo, se identifica como comunista. Entonces estos artistas, ¿qué dicen? Algunas expresiones que ellos han mencionado es: el capitalismo nos está fallando. Y ellos públicamente le dicen yes al socialismo. Como les dije, si un artista quiere ser un mega artista, sabe qué cosas tiene que decir o hacer. Un periodista quiere tener espacios en las grandes cadenas, él tiene que identificarse con cierto tipo de causas. Hoy en día, ser un artista conservador en Hollywood es casi el equivalente a ser un judío en la Alemania nazi. ¿Se imaginan eso? Por ejemplo, tenemos este artista, Kevin Sorbo.
que en su tiempo era el personaje de Hércules. Lo vieron nuestros jóvenes cuando eran más niños y nosotros lo vimos no hace mucho en la película, en una de las películas Dios no está muerto. ¿Lo recuerdan? Era el profesor ateo. Dios no está muerto. Pues el hombre, como se ha identificado como cristiano, participando en películas cristianas, simple y sencillamente cayó en la lista negra y ya en Hollywood que se olvide de conseguir contratos. Que se olvide, ¿verdad? Fíjense qué interesante, cómo es esta cosa. Hay artistas que han tenido problemas, por decir, sin querer, como una expresión, como quien dice hola, han tenido problemas porque en la Navidad pasada, ellos despidiéndose, adiós nos vemos, feliz Navidad, porque dijeron feliz Navidad, ofendieron a gente y ellos tuvieron problemas. Y yo dice, pero sí, lo dije porque sin pensar, es la época y punto. Entonces, eso está pasando. Se ofenden porque ha dicho feliz Navidad. Vimos cómo en los tiempos de Obama, recientes, ¿verdad? Era decir, ya no era feliz Navidad, era felices fiestas. ¿Verdad? Y eso va a volver ahora, ¿verdad? Ya con este nuevo presidente van a regresar esas terminologías. ¿Verdad que ahora tiene sentido cómo poco a poco sacaron a Jesús de la Navidad y metieron a Santa Claus? ¿Ves ahora que tiene sentido? ¿Ves el traje del rey en los gorritos de Navidad de Santa Claus? ¿Ahora lo ves? Miren, un día de estos, ya ni la música navideña tradicional vamos a escuchar, sobre todo en los centros comerciales, ya no vamos a escuchar, o en los medios de comunicación, cada vez menos, y de repente ya no las vamos a escuchar, las canciones de Navidad alusivas a Dios, ¿verdad? Noche de paz, todas las que mencionaran a Jesús. Los de izquierda, ellos sabían que iba a tomar toda una generación. Allá, una generación dura 70 años. Ellos sabían, esto nos va a tomar una generación, por lo menos, para lograr la meta base. Una vez que tengamos la base, nos fuimos. Entonces, esperaron con paciencia, esperaron a que fuera creciendo esta gran cantidad de hijos con un padre que ellos mismos de alguna manera también provocaron, promovieron con lo de la libertinaje sexual. Eso provocó un aumento de embarazos fuera de matrimonio, de hijos sin padres, sin uno de los padres. Entonces, bueno, ahí hay un montón de hijos sin padres. Vamos a esperar que ellos crezcan porque ya crecieron débiles. Y hoy vemos ese resultado. Esa es la generación. Una generación, por un lado, con este tipo de situaciones, más el trabajo allá con la propaganda, más el trabajo allá en la educación, etcétera, etcétera. Hoy en día, cuando uno habla de los valores bíblicos o conservadores, como le llaman, entonces sale gente, especialmente más joven, diciéndole a uno, no, pues eso era antes era otra cosa, antes. Precisamente eso es lo que pasó con Mao Zedong, el líder comunista chino que empezó lo que él llamó la revolución cultural. Y lo que hizo él es que cambió los valores de antes. Eso fue lo que hizo. Tomó los valores de antes y empezó a cambiarlos. Aquí tenemos un dibujo del famoso Mao Zedong o Mao Zedong, como lo conocimos muchos. ¿Y cómo atacó lo de antes? Bueno, él atacó las 4 viejas. No se ría. Las 4 viejas. ¿Cuáles viejas? Atacó las viejas costumbres, la vieja cultura, las viejas ideas y los viejos hábitos. Fue atacando eso y de esa manera él logró cambiar la cultura milenial de China. Ya aquella China que había antes es otra cosa, eso ya pasó. Y es así como se llega, cuando se ataca lo de antes, es así como muchos llegan a decirle malo a lo bueno y bueno a lo malo. Qué interesante cómo Isaías lo
lo redujo, lo contrajo, ¿verdad? Inspirado por Dios a una frase que ahí encierra todo un mundo de educación, un mundo de labor social, un mundo de trabajo en los medios de comunicación, de la propaganda, para llegar a esa descripción que está en la Biblia en el capítulo 5 de Isaías. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Entonces, ¿ya entiendes por qué es que todo el mundo ve el traje del rey? Cada vez más gente ve el traje del rey. El estorbo es, y ha sido, y seguirá siendo un rato, el cristianismo. Por eso es que es atacado Dios, es atacado Jesucristo, es atacada la iglesia, es atacada la Biblia. Los valores cristianos, lo que Dios nos dice, todo eso es atacado. Entonces, cuando te digan, es que eso era antes, recuerda, los principios de Dios son atemporales, no pasan de moda, no pasan de moda. Se nota entonces, ¿verdad?, que estamos en una guerra espiritual. Quiero terminar el tema de hoy con algo que vamos a ampliar después. Hay dos tipos de barcos. Se parecen en lo básico, es decir, son para andar sobre el agua, etc. Esos barcos son los cruceros y los portaaviones. Aquí tenemos una foto de un crucero, qué lindo, ¿verdad? Pero también tenemos otra foto de un portaaviones. El crucero es para relajarse, para pasear, para disfrutar del viaje, dormir, descansar, comer, jugar, etc. El otro barco, el portaaviones, es para la guerra. Los aviones llegan, cargan gasolina, cargan armas y salen de nuevo para ir a pelear. Y cuando ya no tienen gasolina, regresan, cargan. Cuando ya no tienen armas, balas o bombas, regresan, cargan. Ellos descansan casi listos para la guerra. Ahí no están para que los sirvan a ellos y los atiendan. Eso sucede en el crucero. En el crucero sí uno está ahí para que lo atiendan, lo chineen, le den lo que uno quiera. Uno escoge qué va a querer, aquello sí, no, esto no. Va a haber tal show, no tengo ganas de ir. Lo que quiera, al gusto de uno. El portaaviones no es así. Mi pregunta es, ¿cómo es tu cristianismo? ¿Cómo ves tu grupo? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cuáles son tus ojos? ¿Los ves al grupo, a la iglesia? ¿Tu cristianismo lo ves como algo que es para pasarla bien? ¿Para pasarla relax? ¿Para disfrutar? ¿Para que te atiendan y te den lo que querás? ¿O lo ves como un lugar donde capacitarte para la guerra? Los que van en un crucero no pueden pelear. No pueden pelear. Piensa en tu vida. Que si querés andar en un crucero en medio de la guerra, vas a ser presa fácil del enemigo. Un crucero en medio de una guerra no tiene ninguna posibilidad. Por muy inmenso y gigantesco que sea, no tiene ninguna posibilidad en una guerra. Es un blanco fácil para el enemigo. La próxima semana vamos a estar hablando un poco más de los medios, vamos a hablar un poquito de las redes y de algunas agencias y de las filosofías que se mueven detrás de los medios de comunicación, y también vamos a profundizar un poquitito más en esto de los cruceros y los portaaviones. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es la verdad, es nuestra única base segura para nuestros pensamientos, para nuestras convicciones, para nuestra conducta, Señor. Gracias. Gracias porque es la verdad. Tú eres Dios, Señor, pero estamos viviendo en un mundo donde el apocalipsis se está desdoblando ante nuestros ojos en tiempo real, Señor. Tantas cosas que están pasando. Te ruego que esto que estamos hablando abra los ojos del entendimiento
y nos mueva, cambie nuestra mente acerca de nuestro cristianismo, de nuestra manera de ver el grupo, de lo que esperamos de nuestro grupo o de la iglesia. Señor, que sea principalmente que esperamos y buscamos capacitación, armarnos para poder ir a hacer la lucha ideológica, la lucha por las almas, la lucha por tu gloria, Dios. Gracias, Señor, porque todo esto que estamos viendo nos recuerda la inmensa alegría que pronto vamos a estar contigo. Te vamos a ver. Nos vas a llevar, Señor, en el rapto. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, que Dios les bendiga. Quiero que pongan atención a la letra de esta canción. En medio de lo que estamos viviendo, en medio de todas estas cosas, Apocalipsis en tiempo real, es importante que te mantengas firme. Te mantengas firme en tu relación con Dios y en servir y vivir para la causa del Señor. Mantente firme. Hay un poder, tiene absoluta autoridad. Si tú le recibes, si tú crees en él, despierta. Debes darte cuenta quién eres tú. Ya no eres extraño. Estrellas resplandecientes. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. Fuerte, su poder no tiene comparación. Resplandeciente, resplandeciente, que la luz que hay en ti. alegre, Alegre, canta sobre la victoria dada a ti. Cambio eterno, poder para ganar. Mantente firme, firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su